En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir las lecturas de hoy, a ver qué el Señor nos trae. Primera lectura, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Y esto es muy importante porque lo que está predicando San Pablo es la esencia del cristianismo. ¿Quién es Dios? Y Dios es Jesucristo crucificado. El amor de Dios es Jesucristo crucificado, aquel que da la vida por el otro, aquel que se desvive por el otro, aquel que no piensa en sí y no piensa para sí, sino para los demás. Es un amor que sale para afuera. El amor siempre es para afuera, no para sí. Por eso se dice que Jesucristo dio la vida por nosotros, pero no en vano, sino para que tengamos vida por el perdón de los pecados. Continúa la lectura. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Esto es un grado de humildad increíble, porque generalmente las personas se presentan fuertes, inteligentes, ¿verdad? Pues aquí se presenta débil y temblando de miedo. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cosas grandes a través de nosotros. Continúa. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerles con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. O sea, no es la elocuencia o la sabiduría humana, sino el poder de Dios quien actúa en la predicación. Porque Dios utiliza instrumentos débiles, imperfectos, para hacer una obra fuerte y perfecta. Continúa. Los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres, ciertamente. En el Salmo 118, ¿cuánto amo, Señor, tu voluntad? El cristianismo ciertamente es dejarle un poco la voluntad de uno para hacer la voluntad de Dios. Y someter la voluntad es algo muy difícil, se requiere mucha humildad. ¿Cuánto amo tu voluntad? Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. O sea, que nuestra sabiduría está en llevar los mandatos de Dios. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Y uno dirá, el maestro debe saber más que el alumno, pero dice que somos más prudentes que nuestros maestros por meditar los preceptos de Dios, porque Dios supera a nuestros maestros y Él es nuestro maestro. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Fíjense que aquí no se está centrando en la sabiduría humana, en la inteligencia humana, sino en Dios. Continúa el Salmo. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. En el Evangelio, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso del 16 al 30, en aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Recuerden que Él no nació en Nazaret, Él se crió en Egipto los primeros tiempos de su vida y luego fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacer los sábados. Aquí Lucas nos empieza a dar datos de los cuales le dieron a él y él comparte con nosotros. Entró en la sinagoga como era costumbre hacerlo los sábados
y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. Fíjate que el dato que nos está dando Lucas es sumamente importante. 1, que iban a las sinagogas todos los sábados. 2, que sabía leer. Y 3, que le tocaba hacer la lectura, o sea que era un lector, como son lectores las personas de la iglesia, son proclamadores de la palabra. Asimismo Jesús también. Y dice que se levantó para hacer la lectura y le tocó el profeta Isaías. Desenrolla el libro y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esta palabra se hace en el instante en que se proclama, por lo cual él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los hombres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. A la muerte de Juan el Bautista, el Señor se pregunta cuál será su misión. Luego va al desierto, allí organiza sus prioridades, ¿no? Y luego va a la sinagoga de Nazaret y en la Sagrada Escritura descubre cuál es su misión. Y es esta: lo ha ungido para, 1, anunciar la liberación a los ciegos. 2, la curación, dice, para anunciar la liberación a los cautivos. 2, la curación a los ciegos. 3, la libertad a los oprimidos. Y 4, proclamar el año de la gracia del Señor, que es el Yom Kippur, el perdón de los pecados. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. La postura sentado es de los maestros. Son muchos datos que nos está dando San Lucas. Recuerden que San Lucas no conoció a Jesucristo, pero él entrevistó a muchas personas que conocieron a Jesucristo, incluso los apóstoles y la Virgen María, según la tradición, que conoció de la mano de San Pablo, porque Lucas era discípulo de San Pablo. Continúa: los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos sobre él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se hace en el momento. En Dios hay acto puro, no tiene potencia de llegar a ser. Continúo. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? ¿Por qué? Porque lo habían visto desde pequeño allí, un niño normal, sencillo, joven, y luego viene de adulto a los 30 años con una sabiduría, con una manera de hablar diferente, y es que cuando una persona entra en contacto con Dios, la vida le va cambiando. Y él, que es Dios mismo, ya a la edad de 30 años, pues empieza a notársele algo especial, que ellos lo notan y se preguntan: ¿no es este el hijo de José? ¿Será el mismo? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos estos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. ¿Por qué? Porque Jesús vivía en Cafarnaúm, en la casa de Pedro. Y estos parece que en Nazaret querían también que él hiciera los mismos prodigios. Porque a veces no nos conformamos con la presencia de Dios, queremos que haga cosas por nosotros. Pero no es esto lo más importante. Lo importante es tener la presencia de Dios, que Dios nos acompañe. Para nosotros es una dicha muy grande que esté nuestra madre y nuestro padre al lado de nosotros, aunque no haga nada por nosotros, ¿verdad? Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra
Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo hambre terrible en todo el país. Sin embargo, en ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Esto que acaba de decir Jesús le ha dado como una bofetada en la cara. ¿Por qué? Porque Elías fue enviado a una viuda, una mujer que era considerada, primero por mujer y segundo por viuda, era considerada nada. Y entonces, para los que se creen que son algo, pues Dios va hacia aquellos que no son nada, se anonadó, se hizo nada por nosotros. Y más aún, continúa. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, sin embargo, de ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria, o sea, un extranjero. Y Jesucristo les está haciendo ver a ellos cuál es su misión y hacia dónde va dirigida. Hacia el amor a los enemigos, que es lo que hablaba San Pablo de la cruz, porque tanto una viuda, mujer, como un extranjero era como un enemigo. Era alguien excluido, fuera del marco de la ley. Y Jesucristo, que predica el amor y la misericordia, que rompe contra toda ley, todo esquema. Al oír esto, al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Fíjense lo que dice al principio. Al principio dice: todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de sus palabras que salían de sus labios. Y mira ahora, en cuestiones de minutos, mira lo que pasa. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, porque el corazón del hombre es lo más traicionero que hay en el mundo. Mientras una persona le esté pasando la mano al otro, está muy bien. Contigo eres el mejor amigo del mundo, mientras no lo contradigas. Pero cuando digas una opinión contraria, entonces cambia la cosa. Y esto fue lo que pasó. Al oír esto, todos estaban en la sinagoga, se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo, escuchen, para matarlo. ¿Por qué? Porque no aceptan la voluntad de Dios ni el mesianismo de Jesús, de que Él viene para los excluidos, para los pobres, para los apartados, para los marginados. Continúa, pero Él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Es la imagen de Jesucristo resucitado que no se deja abarcar por María Magdalena ni por nadie. Pasando por el medio de ellos, se aleja de allí. Sigue la misión que Cristo, que Dios le tiene encomendada, descubierta no solo en el desierto, sino también en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, en el profeta Isaías, que detalla al Mesías. Bueno, que Dios te bendiga y te acompañe. Que Dios te guíe y te proteja. No tengas miedo a hablar de la palabra de Dios, aunque esto te gane enemigos. Porque por ganar enemigos, vacilar en la fe o omitir la palabra de Dios, no ganas nada. Es mejor ganarlo todo en Cristo Jesús, el cual predicamos con amor, con bondad, con respeto hacia los demás. Que Dios te bendiga y te acompañe en el día de hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.